Hola, buen día. Hola, muy buenos días. Bueno, vamos a dar un ratito mientras vamos sumándonos al video, a la transmisión. Buenos días. Vamos a empezar con esta conversación en un ratito. Les voy pidiendo que me confirmen si se ve bien, se escucha bien. Bueno, gracias Graciela, buen día. Gracias por la comunicación. Bueno, vamos a empezar con esta conversación, con esta charla que tiene que ver con específicamente la forma que tenemos de comunicarnos y con cómo las comunicaciones van a influir en el modo en que nos tratamos. ¿Sí? Vamos a empezar con un problema, con un juego. El juego es así. Hay que pensar en una situación, por supuesto, hipotética, en la que hay una persona que está en prisión eh, y que está en una celda que tiene dos puertas. Cada una de esas puertas tiene un guardia. ¿Sí? El sujeto está en prisión, en la celda en la que está hay dos puertas que le permitirían, una de ellas le va a permitir salir y cada una de las puertas tiene un guardia apostado al frente. El dilema que se presenta es que lo que le dicen a este prisionero es, eh, uno de los dos guardias le va a responder siempre con la verdad. El otro le va a responder siempre mintiendo. Usted tiene una única pregunta y puede elegir en base a esa pregunta por qué puerta va a tratar de salir. Un solo intento. Si logra salir, logra la libertad, si no, queda en prisión. Es un problema lógico, valdría encontrarlo en un texto de estos de cuentos con problemas lógicos y matemáticos, eh, porque no es fácil, ¿sí? Yo no sé, el prisionero no sabe cuál de los dos guardias es el que va a decir la verdad y cuál es el que va a mentir. Por lo tanto, parece en principio bastante difícil resolverlo con una única pregunta, porque si yo le pregunto, por ejemplo, ¿usted miente o dice la verdad? Eh, Después no voy a poder saber cuál es la puerta. Y si yo pregunto directamente cuál es la puerta que me va a permitir salir, no sé si el sujeto me está diciendo la verdad o me está mintiendo. Eh, la respuesta, la forma de salir de esta encrucijada es preguntarle a uno de los guardias qué me diría el otro si yo le preguntara. ¿Sí? Por ejemplo, le pregunto al guardia A, ¿qué me diría su compañero si yo le preguntara si la puerta que cuida está abierta? Como el sujeto no sé si va a mentir o va a decir la verdad, tengo que pensar en las dos posibilidades. Ahora, si este sujeto A es el que va a decir siempre la verdad, cuando yo le pregunte sobre lo que va a decir su compañero, me va a decir la verdad. Y lo que su compañero me va a decir es mentira. Por lo tanto, si yo le pregunto lo que me diga su compañero sobre la puerta que está abierta y el sujeto me dice que está abierta, sé que es mentira. ¿Se entiende? Porque si bien a quien yo le estoy preguntando me va a decir la verdad, me va a decir la verdad sobre lo que el otro me diría que es mentira. Y si al revés le pregunto primero sin saberlo al que siempre me va a mentir, aunque el otro me diría la verdad, él me va a mentir. Entonces cuando yo le pregunte, su compañero me diría que su puerta está abierta, me va a decir lo contrario a la verdad. Por lo tanto, yo podría, en esa situación dilemática, plantearle a la persona que haga lo contrario a la respuesta de esta pregunta. Sé que es un poco temprano para estas decisiones, pero es interesante esto como un juego, como una
esquema dilemático, porque lo trae como ejemplo Paul Václavic. Paul Václavic fue un psicólogo que estudió muchísimo el tema de la comunicación humana desde una escuela particular. ¿Sí? Ustedes saben que dentro de la psicología hay diversas escuelas y diversas formas de entender cómo somos las personas, cuáles son los problemas que tenemos y cómo resolverlos. Eh, Václavic trabajó muchísimo tiempo en Palo Alto, en California, en Estados Unidos, lo cual no es casual porque allí también está muy cerca lo que ahora llamamos el Silicon Valley, es decir, es un polo de desarrollos informáticos y cibernéticos, y parte de lo que Václavic va desarrollando en sus teorías tiene que ver con cómo las empresas informáticas van desarrollando también técnicas comunicacionales. ¿Sí? Uno de los trabajos centrales de Václavic es la comunicación humana. ¿Sí? La teoría de la comunicación humana es uno de sus libros, del cual está tomado el ejemplo que acabamos de tratar de explicar. ¿Y por qué trae este ejemplo Václavic? Porque en esa situación se hace evidente una de las eh, premisas centrales que él va a definir. Y él dice que en la comunicación humana hay cinco axiomas. Cinco axiomas son cinco definiciones que no se pueden demostrar, pero que son por lo tanto autoevidentes. Y uno de esos axiomas tiene que ver con la, los dos niveles que siempre están en cualquier intercambio comunicacional humano. Volvamos un poquito al ejemplo de los guardias, porque él lo toma. Él dice, hay un nivel de información que el prisionero obtiene, que es una de las puertas está abierta y otra de las puertas está cerrada. Si él pudiera directamente acceder a las puertas e intentar abrirlas, no le haría falta comunicarse con nadie ni habría ningún dilema. Va a prueba y aquella que se abre es la que le permite salir. La dificultad está en que hay un segundo nivel de información que ya no tiene que ver con los objetos, con las puertas en este caso, sino con las personas que van a comunicarme algo acerca de esos objetos y con los estilos que tienen esas personas para comunicar. Uno siempre diciendo la verdad, otro siempre mintiendo. A partir de esto, Václavic empieza a desarrollar esta idea que es central, que tiene que ver con eh, la constante aparición de dos niveles en la comunicación. Lo digo de otro modo. Siempre que decimos algo, estamos diciendo dos cosas. Una tiene que ver con el contenido de lo que queremos decir y otra con la forma que tenemos de relacionarnos con la persona con la que nos estamos comunicando. Un ejemplo que también trae Václavic. Se encuentran dos mujeres, vamos a decir de cierta, de alta sociedad, se encuentran en una fiesta y una de ellas hace el siguiente comentario. Qué lindo ese collar de perlas que tenés. ¿Son perlas auténticas? Esa pregunta a nivel de contenido es bastante simple de resolver porque basta con saber de dónde proceden las perlas y cómo han sido producidas. Pero en realidad hay en esa pregunta muchísimo más que tiene que ver con cómo se relacionan esas dos personas, esas dos mujeres. ¿Es realmente una pregunta que apunta a saber de qué están hechas las perlas? ¿O es una participación de esta persona en una opinión sobre la posibilidad de la otra persona de tener unas perlas auténticas, más caras, o una forma de definirlas? ¿Sí? Cabe aclarar ya de entrada que este nivel más vinculado a la relación que tienen las comunicaciones no necesariamente es explícito. Es más, la mayor parte de las veces no es ni consciente ni explícito. Es decir, cuando uno comunica, suele centrarse más en el contenido y quizás no prestar atención o no notar
insisto, conscientemente, que se está diciendo también algo vinculado a la relación. Pero vamos a seguir dando algunas vueltas hasta tener claro que de todas formas, aunque uno no sea consciente y aunque uno no lo haga a propósito, está diciendo algo sobre cómo se relaciona con esa otra persona. Por supuesto, también hay cuestiones contextuales, ¿no? De forma, de tono. Eh, Pensemos en una persona que está aprendiendo a usar un celular, ¿sí? Una persona mayor que está aprendiendo a usar un celular. Muchas de ustedes habrán atravesado, eh, quizás un poco antes, quizás durante esta cuarentena, la necesidad de tener que eh, o aprender a usar o empezar a usar o mejorar su uso de las tecnologías. Eh, entonces, en esa situación, supongamos que hay alguien asistiendo, ayudando a quien está tratando de mejorar su uso del celular. Y vamos a pensar en dos frases. Primera, es importante que para usar el celular vayas presionando los iconos uno a uno y dándole tiempo a que el celular responda. ¿Sí? Una instrucción respecto del uso del celular. Otra frase. Si apretas todos los iconos al mismo tiempo, vas a atontar el celular y lo vas a romper. Las dos, a nivel de contenido, están dando instrucción bastante similar, ¿sí? Respecto de cómo hacer para lograr que el celular responda a las solicitudes que uno le hace. Sin embargo, claramente son distintos, ¿sí? Contextos que facilitarían identificar cuáles son los modos de relación, ¿sí? Un cuartel. En un cuartel, la jerarquía es tan clara que las relaciones son siempre estables. Quiero decir, siempre hay una cadena de mando. Por lo tanto, aquello que dice un oficial de rango superior siempre tiene una carga de relación de orden, porque no es posible ignorar o hacer algo distinto a lo que se está diciendo, ¿sí? Y claramente no funciona en el orden inverso. Quiero decir, si un subalterno le dice algo a su superior. Otro contexto donde no tan claramente, no tan formalmente, pero también hay relaciones de algún nivel de jerarquía, es una familia. Se supone que hay un orden jerárquico donde los adultos, los padres en particular, tienen alguna relación de complementariedad en el sentido de que no son iguales, no son simétricas las relaciones entre padres e hijos, al menos en la niñez. Quiero decir que eh, así como el oficial superior puede ordenar a un subalterno y si no responde, castigar de algún modo, esto también puede suceder en una familia. No es tan claro, no es tan formal, dijimos, y por supuesto va a variar muchísimo entre una familia y otra, e incluso hacia adentro de una familia, en cada uno de los vínculos, ¿sí? No siempre los hijos responden del mismo modo, ni los padres uh, actúan del mismo modo con cada uno de sus hijos. Entonces, toda comunicación tiene siempre dos niveles que van juntos y que son inevitables. Lo que tiene que ver con el contenido de lo que estoy tratando de decir y lo que define la relación que yo tengo con esa persona a la cual se lo estoy diciendo. Pero además, por lo que estamos diciendo, ese segundo nivel también va a modificar de algún modo al primero. Volvamos al ejemplo del cuartel o de la familia. No es lo mismo que un superior de una orden a que de una orden una persona que no tiene rango, ¿sí? No es lo mismo que una, por ejemplo, dos cuñados que están en el ejército, uno tiene un rango superior y otro tiene un rango inferior. Mientras estén dentro del cuartel, uno va a tener que obedecer las órdenes del otro. Por lo tanto, la frase, alcanzame ese libro, es una orden. No puede ser rechazada.
Esas mismas dos personas salen de su trabajo y se encuentran familiarmente en la casa de uno de ellos, y el mismo sujeto diciéndole al otro, alcanzame ese libro, ya es un pedido que puede o no ser respondido. Entonces, además de que hay un nivel de contenido en toda comunicación y que hay un nivel de relación, también es importante que ese nivel de relación va a modificar al nivel de contenido y le va a dar un sentido distinto. Un ejemplo, otro. Señor trabaja en una oficina eh, fuera de su casa, es decir, fuera de tiempos de cuarentena. Está trabajando y encuentra en internet una oferta que le parece muy linda de un viaje a Europa y que esa oferta dura durante ese día. Entonces piensa que me gustaría hacer ese viaje y que seguramente a mi mujer también le gustaría, así que le voy a dar la sorpresa, voy a comprar ese viaje. Compra el viaje, vuelve a su casa con la noticia de que ha programado un viaje muy lindo para él y él supone muy lindo para su mujer, y lo que obtiene como respuesta es un enojo. La mujer se enoja. ¿Sí? ¿Cómo me vas a ver con esto? Yo no puedo viajar en esa época, o yo no son esos los lugares a donde quería ir. Lo que es interesante aquí es que probablemente ese viaje sí le interese a la mujer y sí le guste. Lo que está puesto en juego allí, en ese enojo, no es el viaje en sí, ni la decisión del marido de hacer el viaje, sino cómo fue tomada esa decisión, porque ella no fue consultada. Es decir, si uno pudiera separar estas dos modalidades que hemos definido respecto de la comunicación, la relación y el contenido, a nivel de contenido están de acuerdo. El problema es a nivel de relación, ¿sí? De cómo se definen esas relaciones y quién es el que puede tomar una decisión autónomamente que los afecte a los dos. Por lo tanto, ya vemos que puede haber formas distintas de acuerdos o de desacuerdos según en qué nivel de estos dos que hemos definido se presenta. Así como esquemáticamente podemos pensar. Una opción sería que estemos de acuerdo en el contenido y en la relación. En ese caso, por supuesto, no hay dificultad. Eh, Tampoco es una situación fácil de encontrar, ¿sí? No siempre va a pasar, o dicho de otro modo, un vínculo humano no puede sostener casi nunca constantemente un nivel de acuerdo en esos dos niveles. Es casi una utopía. Otra posibilidad sería que haya un desacuerdo tanto a nivel de contenido como a nivel de relación. Es decir, que yo no esté de acuerdo en el tema, pero tampoco esté de acuerdo en la forma en que nos relacionamos. Ahí tampoco hay demasiado problema porque no hay punto de contacto. Los puntos más interesantes y son también los más comunes son los desacuerdos que tienen algo de mixtura entre estos dos modos. Por ejemplo, estamos de acuerdo en la relación, pero hay un desacuerdo a nivel de contenido. En realidad aquí tampoco hay demasiada dificultad porque, dice Václavic, eh, es una forma bastante madura en el sentido en que si estamos claros a nivel de relación, podemos tolerar un desacuerdo a nivel de contenido. Algo así como podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo en algo. Otra posibilidad sería que al revés, sí estemos de acuerdo en el nivel del contenido, pero no en el nivel de relación. Y aquí hay un ejemplo que clínicamente es bastante común y que también algunos lo podrán pensar en sus vidas, porque está vinculado a una problemática que demanda tanta atención y tanto cuidado que deja de lado, de algún modo, cualquier punto de desacuerdo entre las personas. Un caso muy concreto. En una familia hay un hijo que es muy problemático, ¿sí? Que o tiene alguna dificultad de salud,
o tiene dificultades en la escuela o de conducta. Entonces, mientras el chico genere algún tipo de conflicto, los padres pueden ponerse rápidamente de acuerdo en qué es lo que hay que hacer, o que hay que hacer algo al menos, ¿sí? Entonces, consultar, llevarlo al médico, llevarlo a hablar a la escuela, lo que sea. Mientras ese nivel de contenido se mantenga eh, pendiente y haya que hacer algo al respecto, no saltan a la vista las diferencias que hay a nivel de relación. Y es muy común que cuando se superan esos problemas que son realmente demandantes de atención, eh, cuando se superan y uno piensa, bueno, ahora vamos a poder estar bien, ahí recién empiezan a aparecer los problemas de fondo que tienen que ver más con la relación entre esos padres, ¿sí? La mirada que tiene Václavic de la psicología humana pesa muchísimo esto. Quiero decir que uno puede pensar en un chico cuya conducta hace que sus padres se unan, su conducta, vamos a tomar, su mala conducta hace que sus padres se unan. Si deja de comportarse mal y nota que los padres se desunen, podría ser llevado a portarse mal, pero no hay ninguna dificultad en él, no hay nada en él que lo lleve a la mala conducta, sino que está respondiendo de algún modo a una eh, dificultad familiar. Eh, Otra posibilidad, volviendo al esquema, dijimos que estamos hablando sobre niveles de acuerdo y de desacuerdo, que podíamos estar de acuerdo tanto en contenido o en relación, en desacuerdo en ambos niveles, mixtas, y dentro de estas mixtas también hay una gran posibilidad de que se confundan. Y aquí el ejemplo más claro, de algún modo, es el que hablábamos hace un rato de la pareja. ¿Sí? Esta pareja cuyo marido compró unos pasajes para un viaje sin consultar. Es probable que tengan una dura y larga discusión sobre si viajar, si no viajar, si era barato, si era caro, si era pertinente ese viaje o no, cuando en realidad lo que está en conflicto es otra cosa. Porque, insisto, probablemente si uno pudiera pensar, entre comillas, fríamente sobre las bondades o no de esa decisión, quizás la esposa estaría de acuerdo. El problema es a nivel de relaciones, de cómo se tomó esa decisión, pero, como dijimos hace un rato, no siempre es tan claro para uno mismo que se están moviendo estos dos niveles al mismo tiempo de relación. Entonces a veces se sostiene una discusión larguísima pensando que estamos discutiendo sobre un tema cuando en realidad lo que estamos de algún modo tratando de definir es quiénes son las quiénes son y cómo se relacionan las personas que están discutiendo. Una última posibilidad, que es la que clínicamente mayor efecto, mayor impacto negativo puede tener, es que a veces cuando hay una relación muy importante y hay un nivel de desacuerdo, una persona puede de algún modo verse obligada a dudar de la propia percepción que tiene del nivel de contenido para sostener eh, viva la relación. Eh, Vamos a dar un nuevo ejemplo. Hay dos sujetos. Uno de ellos enuncia: la capital de Uruguay es Montevideo. Y el otro no está de acuerdo. Es decir, hay un desacuerdo a nivel de contenido. Ese desacuerdo es muy fácil de resolver, ¿sí? Basta con buscar un atlas, o incluso mucho más fácil buscar en Google cuál es la capital de Montevideo. Ahora, esa resolución de ese conflicto resuelve el problema a nivel de contenido. Uno de los dos estaba en lo correcto y el otro estaba equivocado. Pero eso mismo genera un nuevo problema a nivel de relación, porque esa persona que de algún modo se ve frustrada porque ha
quedado en evidencia su error, puede tener distintas estrategias para salir de allí. Una sería felicitar, admirar al otro porque sabía más que él. Otra es frustrarse por esta situación y quedarse pendiente de encontrar otra situación donde poder mostrar él su superioridad y de ese modo equilibrar la relación. Después podría, por supuesto, buscar otras salidas, como negar la eh, realidad del dato. ¿Sí? Decir, no, el Atlas está equivocado, debe ser un error de imprenta, o no, lo que pasa es que ese Atlas es viejo porque justo deben haber cambiado hace poco la capital al Uruguay, o lo que fuera. Son salidas más vinculadas a lo irracional. Estas posibles reacciones dan cuenta de esta dificultad a nivel relacional de las dos personas. Insisto, ya no está en juego cuál es la realidad del contenido. Por ejemplo, si esos mismos dos sujetos fueran profesores de geografía, que se encuentran en una sala de un colegio, y uno de ellos le dice al otro, la capital de Uruguay es Montevideo, probablemente la respuesta del otro sea o de enojo, o de dolor, o sarcástica, algo así como, ¿qué te crees? Que no sé eso, o pensará que soy un ignorante, pero yo sé eso, de hecho, soy profesor de geografía. Eh, Allí claramente no está en duda el contenido. Los dos están de acuerdo en eso que de algún modo es indiscutible. Lo que está en juego es la definición que cada uno tiene de sí mismo y cómo define al otro. ¿Sí? Entonces, recapitulando. Las comunicaciones, siempre que dos personas se comunican, hay en juego un nivel de contenido y un nivel relacional. Dijimos que ese nivel relacional va de algún modo a modificar el nivel de contenido, pero también va a definir cómo se ven las personas, cómo se ve cada uno y cómo ve al otro. Por lo tanto, cada vez que uno enuncia la frase, por más concreta e indudable que sea, por ejemplo en este caso a nivel de contenido, también le está diciendo al otro cómo lo ve. ¿Sí? Si yo le digo a un profesor de geografía, como si fuera una novedad para él, que la capital de Uruguay es Montevideo, estoy diciendo algo acerca de él y estoy diciendo algo acerca de mí. Frente a esa forma que uno tiene de definirse en todas las comunicaciones que da, hay distintas posibles respuestas. Una sería la confirmación, es decir, frente a algo que yo digo, que la otra persona acepte mi propia definición. ¿Sí? Repito, no estoy hablando ahora del contenido, sino de la relación, de cómo yo me veo. Esa respuesta de confirmación es esencial para el desarrollo humano. ¿Sí? Nosotros necesitamos ser confirmados en cómo nos vemos. Hay un ejemplo en Václavic, que es de Henry James. Dice, Henry James, el escritor norteamericano, dice que no habría un peor castigo para una persona que dejarla en una ciudad donde hubiera mucha gente y donde ninguna de esas personas pareciera notar la presencia de este sujeto. ¿Se entiende? Esto va porque no tiene que ver necesariamente con la soledad, aunque también podríamos pensar que una situación de soledad extrema eh, llevaría a una falta de esta confirmación tan necesaria. Ahí vale como ejemplo la película Náufrago. Quienes hayan visto Náufrago, la película que protagoniza Tom Hanks, él estando solo, absolutamente solo en una isla, como no tiene nadie que le haga le dé ningún tipo de respuesta, necesita crear a alguien. Y eso que pareciera un acto de locura, en realidad es enormemente protectivo de la cordura. Y es lo que le permite a él
seguir adelante hasta finalmente lograr ser rescatados. Entonces, necesitamos que nos confirmen, esto es muy importante sobre todo en la niñez, que nos confirmen las miradas que tenemos de nosotros mismos. Por supuesto, otra posible respuesta a nuestras propias definiciones es el rechazo. Pero no es tan problemática en tanto nos da herramientas para eh, contraargumentar. ¿Sí? Yo insisto en que todo esto no necesariamente se da a nivel consciente ni explícito, pero de algún modo, si yo noto el rechazo de alguien sobre las definiciones que yo doy de mí mismo en cada comunicación, puedo de algún modo responder a eso. En cambio, lo que Bashar insiste que es la forma más destructiva de reacción frente a esto es lo que él llama la desconfirmación. Desconfirmar es no quitarle validez al argumento, a la visión que tiene la otra persona sobre sí misma, sino rechazar la posibilidad de que esa persona sea una fuente válida para eso. Es decir, lo que planteaba Henry James. No se acepta que esa persona dé una definición sobre sí misma. Y aquí, después de un largo recorrido por aspectos de la comunicación humana, es que yo quería plantear por qué hablar de todos estos temas un día como hoy. ¿Sí? Hoy, 15 de junio, día de toma de conciencia sobre el maltrato y abuso a las personas mayores. Las formas de maltrato son diversas y no siempre son explícitas. Uno, frente a las formas más explícitas, quizás tenga mayores recursos para defenderse. ¿Sí? Como hablábamos recién, si nos llevamos bien, no hay dificultad, pero si alguien me plantea algún rechazo, ya hay alguna posibilidad de actuar frente a eso. En cambio, la forma más destructiva de reaccionar frente a una persona es desconfirmando la eh, cosa que esa persona tiene para decir sobre todo sobre sí misma. Y uno esto lo puede ver en la niñez, ¿sí? Parte de la investigación de Bashar y de la escuela de Palo Alto vincula esta forma de vínculo con la locura, con la esquizofrenia. ¿Sí? Como un niño que está expuesto a esta descalificación y esta desconfirmación puede eh, convertirse con el tiempo en una persona cuyo contacto con la realidad sea tan dificultoso que puede terminar o medicado o internado en una institución mental, porque la esquizofrenia eh, suele ser muy destructiva de las posibilidades de la persona de desarrollar una vida autónoma. Ahora, eh, esa forma de reaccionar uno la escucha muchas veces en relación a las personas mayores. ¿Sí? Y yo quiero insistir, no siempre es explícito. Por ahí a nivel de contenido, los acuerdos con otras personas son bastante fáciles o no, pero subyace un nivel de relación, subyace una forma de definirnos en la relación que descalifica a la otra persona y que le impide tomar decisiones sobre, por ejemplo, su propia vida. Entonces mi propuesta aquí es que ante las situaciones de maltrato lo primero que hay que hacer es poderlas identificar. Y por supuesto hay situaciones de maltrato donde es evidente y donde uno puede verlo incluso desde fuera. ¿Sí? Uno puede ver cuando alguien le grita a otra persona, cuando alguien le pega a otra persona. Mucho más sutil es cuando la aparente situación de cuidado por el otro implica eh, forzar situaciones que no son las que esa persona define sobre sí misma. Quiero decir, cada uno tiene que poder decir quién es y cómo quiere vincularse con los otros sin
ser desconfirmado en esas apreciaciones. Entonces, que cada intercambio que lleva, además de un nivel de contenido, que sería interesante a veces poder diferenciar si estamos de acuerdo o en desacuerdo a nivel de contenido, lleva implícito también una descripción de nuestra relación y de quién es el que toma las decisiones sobre los aspectos de la vida. Y acá estoy hablando de cosas tan concretas como que si yo soy una persona capaz de administrar mi propio dinero, si yo soy una persona capaz de decidir dónde, cómo y con quién quiero vivir. Estas son situaciones que a veces, como van a nivel de contenido, marcadas por el cuidado, es muy difícil de identificar. Entonces, incluso a nivel de soy una persona adulta que puede decidir qué riesgos quiere tomar. Esto probablemente lo veamos dentro de un tiempo, aunque hemos visto alguna situación ya puntual a lo largo de estos días de cuarentena, pero a medida que las personas puedan volver a sus actividades normales, va a ser muy común que hijos, nietos, sobrinos, quienes sean, eh, traten de decidir en qué momento y de qué forma cada una de las personas mayores puede volver a sus actividades. Y esto dicho en palabras de cuidado y de protección. Y de ningún modo eh, uno va a descalificar justamente esas intenciones. Pero sí tener claro que por debajo de eso hay un nivel de relación que permite reconocer en la persona con la que uno interactúa alguien que puede decidir distinto de lo que yo decidiría en su situación o de lo que yo decidiría para ella. Nada más que eso por, por ahora. La verdad es que ha sido un lindo encuentro. Bueno, eh, dejo esto como para pensar en cuestiones de maltrato a lo largo del día. Van a tener ustedes en el Facebook del CEPRAM muchísimas actividades vinculadas al día de hoy. Así que una invitación muy cordial a que las aprovechen. Porque la verdad es que hay gente de enorme trayectoria y con cosas muy interesantes para decir, muchas de ellas más concretas, más específicas respecto del trato y el maltrato. ¿Sí? Que estén bien, nos veremos pronto. Hasta luego.